lejos, tan cerca y tan lejos. No sé qué viene a su mente al decir tan cerca y tan lejos. Un ejemplo, muchos de nosotros que tenemos a nuestra familia tal vez lejos, de repente hablamos con ellos iba a decir por Skype, y eso ya casi no existe, creo yo, por Facebook, por WhatsApp, tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Una llamada telefónica, sí, a mí en particular no me gusta tanto la llamada telefónica. Te duele el oído, no escuchas bien y estás tan cerca supuestamente, pero estás tan lejos. O puede ser que en tu familia, no sé, tienes una relación con tu hijo, con tu esposa, con miembros de la familia y están viviendo en la misma casa y se supone que están tan cerca, pero al mismo tiempo la relación es casi nula. Estás tan lejos. Y hay tantos ejemplos de esto, de estar tan cerca de algo y tan lejos. A modo de caricatura, a modo de comedia, creo que todos recuerdan cuando se le pone a un animal, ya no me recuerdo a qué, pero supongamos que es un conejo, y le ponen un palo sobre la cabeza y una zanahoria. Y el conejo va a correr y correr y correr tratando de alcanzar la zanahoria porque la tiene aquí. O sea, está tan cerca y va a correr y correr y correr y sabemos que nunca la va a alcanzar. Porque parece estar tan cerca, pero nunca la va a alcanzar a tener. Y esta es la terrible realidad que veremos ahora y en la cual podríamos vernos involucrados. Esto le pasó a los habitantes de Nazaret que conocían a Jesús. Le conocieron de chico. Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén, pero vivió una buena parte de su vida en Nazaret. Se estima que Nazaret era un pueblo pequeño de alrededor de unas 500 personas. O sea, es un pueblo más chiquito que algunos de los pueblos acá en Kansas, o tal vez algunos son chicos. Ayer fuimos a un torneo aquí en Harrington y son como 2,000 habitantes. Bueno, es un cuarto de esto, Nazaret. Seguramente se conocían todos, no era como hoy en día que había más distancia. Seguro se conocían todos, habían visto a Jesús, estaban tan cerca de Jesús, si vamos a Marcos capítulo 6, después de los eventos milagrosos que vimos el domingo pasado, sana a la hija de Jairo y dice: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo. Finalmente llega a su pueblo, quería estar ahí. ¿Se acuerdan cuando cruzó el mar de Galilea para ir a territorio gentil y los habitantes de ahí le corren? Después de sanar a este hombre endemoniado, le corren, no le querían allí. No pasó de manera similar en Nazaret, pero casi. Pero los gentiles era gente que no temían a Dios, no conocían nada acerca de este supuesto Mesías. Solo sabían que había sido artífice de sanar a un hombre completamente loco y desahuciado, y de que un montón de cerdos se precipitaran y murieran en el agua, ahogados. Y les dio temor y les dijo: no queremos tener nada que ver con esto, vete. Le corren. Jesús regresa. Hace lo que hace con la mujer con el flujo de sangre, hace lo que hace con la hija de Jairo. Vimos los portentos, las maravillas que Jesús estaba haciendo, y uno pensaría que en Nazaret le recibirían como un héroe, pero no fue así. No fue así. No llegaron al punto de correrle, pero casi que le corrieron. Y veremos en los primeros 3 versículos la terrible realidad de escandalizarse de Jesús. Y estoy usando esa palabra porque es la que usa el texto. La terrible realidad de escandalizarse de Jesús dice que los habitantes, sus amigos, los que eran sus vecinos, dicen que conocían a su mamá, conocían a sus hermanos, se escandalizaban de Jesús, que básicamente quiere decir se avergonzaban de él. Y luego en los versículos 4 al 6, cuando Jesús responde, cuando Jesús interviene, vamos a ver la triste realidad de que Jesús se escandalice de ti, que Jesús se avergüence de ti,
que Jesús se sorprenda de nuestra o de tu o de mi falta de fe. Ellos no creían en Jesús, este poblado pequeño que debían de saber, deberían de reconocer que verdaderamente Él había vivido, nunca se había metido en problemas, nunca había arrojado una piedra mal en el tejado de alguien, nunca había robado, como cualquier niño pequeño seguramente robaba alguna manzana, algún dátil. Jesús fue sin pecado y vivió en medio de ellos. Y vemos que este era un pueblo con mucha incredulidad. Y esto podemos ser muchos de nosotros hoy en día, aparentemente tan cerca de Jesús, viniendo a la iglesia, habiendo sido criado como un cristiano tal vez, o con conocimiento de la Biblia, quieras o no, como latinos, no es que tenemos tan presente el Islam, sino el cristianismo en términos generales, aunque no todos crean, pero tenemos, y las tradiciones y la Semana Santa y demás, y hay muchas cosas que naturalmente nos apuntan a nuestra cultura, pero ¿eso implica que estamos tan cerca de Jesús? Bueno, por ponerles un caso, no ahorita por todo lo que ha pasado, pero El Salvador hace poco era uno de los países más violentos del mundo. Y se dice que un poco más de la mitad de salvadoreños son cristianos. Creo que en Guatemala, hablando con mis hermanos, Guatemala es todavía más la proporción, al menos en estadísticas, de cristianos. Y entonces, ¿por qué esto no se traduce en una nación transformada? ¿Por qué esto no se traduce en paz, bienestar? ¿Será porque realmente no conocemos a Jesús? Estamos tan cerca, conocemos todo, decimos ser, vamos a la iglesia, aleluya, tenemos una Biblia, cantamos, nos podemos los coritos, nos podemos las canciones. Pero realmente, si Jesús nos examinara, Él se avergonzara de nosotros. Te reconocería, me reconocería, Jesús nos reconocería como sus hijos. O diría como vimos en la parábola de las vírgenes: nunca os conocí. Si Jesús viniera hoy y nos entrevistara a cada uno, y pasamos uno por uno, y abre nuestro corazón y ve lo que hay adentro, ¿qué encontraría? ¿Fe? ¿O encontraría religión simplemente? ¿Encontraría conocimiento de Él? ¿O encontraría simplemente algo que no es de sustancia, algo que no es verdadero? Tal vez dices ser cristiano, pero te escandalizas, te avergüenzas de Jesús. Tal vez te identificas como tal, pero en el día a día no vives como uno y nadie sabría que eres uno. Y no estás haciendo la misión que el Señor te encomendó. Tan cerca y tan lejos. En esto quiero invitarles a meditar hoy, que la palabra del Señor nos dé sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría, como cantábamos. Comienza a decir en el versículo 1 que Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo. Mateo 13, versículos 54 al 58, vemos el pasaje paralelo, la narración de Mateo. Pero si vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús se marchó de casa de Jairo, se dirige a Nazaret, que estaba a unas cuantas millas. Tenía la intención de seguir haciendo su misión. Recuérdense que andaba por diferentes pueblos. Lucas 4, 16. Algunos creen que esta narración de Lucas fue antes. Otros estudiosos bíblicos creen que es el mismo. No hay manera de saberlo con exactitud, pero miren lo que sucedió en la narración de Lucas. Dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Nótese de nuevo, había sido criado ahí, había creído ahí, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Esto mismo sucedió acá en la narración de Marcos.
se levantó a leer como lo había estado haciendo. Era una gran oportunidad. Cualquier adulto, hombre, podía levantarse y leer y hacer una meditación. Aparte, él era reconocido como un maestro, como un rabí, pero no particularmente en Nazaret. Pero se para Jesús en Nazaret, entró en la sinagoga el día de reposo, se levanta a leer, le dieron el libro del profeta Isaías, esto es Isaías 61, versículos 1 y 2, y dice, abriendo el libro, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Por eso, por lo que vemos acá, me inclinaría a pensar que fue un evento previo. Fue en otra ocasión, porque ellos no se identifican no identifican a Jesús como el hijo de José antes. Jesús literalmente les estaba diciendo acá, yo soy el Mesías. Él les había dicho, esto se ha cumplido acá. ¿Cómo yo podría decir, hermanos, les voy a leer esto acerca de lo que dice Dios y yo les digo, aquí se ha cumplido? Nadie podría decir esto, sino solo Dios, sino solo el Mesías. Habiendo declarado su divinidad, habiendo ellos observado su conducta, habiendo visto lo que él había hecho, seguían sin creer. Pero volviendo a Marcos 6:1, dice que Jesús se marchó a la casa de Jairo, llegó a Nazaret y sus discípulos lo siguieron, fueron con él, estaban haciendo una peregrinación a su casa. Debe ser algo espectacular después de mucho tiempo de no ir. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de ir al Salvador y teníamos 5 años de no ir y fuimos hace poco, y uno va en el avión y ve, te conmueve tanto, te dan mariposas en el estómago, ves el mar y como, ay, el mar, y se te conmueve porque es tu tierra, es tu patria. Te alegras, quieres de repente encontrarte a personas. Me imagino que Jesús tenía ilusión, no solo por lo lógico que había crecido con esta gente, sino porque quería ir a compartir las buenas nuevas de salvación. Versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, de manera similar a como leímos el relato de Lucas, comenzó a enseñar en la sinagoga. En Mateo, si quieren se los busco, Mateo 4:23, vemos que esta era la costumbre de Jesús. Mateo 4:23 dice, Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora le tocaba a Nazaret, le tocaba a su pueblo. ¡Qué emoción! Su gente, donde vivía su madre, sus hermanos. Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban. Se llenaban de sorpresa por la sabiduría con la que hablaban. No sé si recuerdan, al principio de Marcos leímos que decía que la gente se sorprendía porque Jesús tenía autoridad en el capítulo 1. Cómo enseñaba como quien tiene autoridad. No como quien tiene una autoridad delegada. Los escribas, que eran los que supuestamente o tradicionalmente enseñaban, ellos enseñaban con una autoridad delegada, porque básicamente leían el texto y luego decían lo que otros rabinos habían dicho. El equivalente a que si yo simplemente viniera y les dijera lo que otros comentaristas bíblicos han dicho. Y les dijera, el Señor tal dice esto, y el Señor tal dice esto, y el Señor tal dice esto. Jesús venía y les decía, yo digo esto. Y no solo eso, Jesús tenía autoridad de Dios para hablar y con su vida respaldaba lo que estaba enseñando. Los escribas abusaban del pueblo, era el equivalente de los políticos de hoy en día, eran los religiosos en ese entonces, pero eran políticos, se lucraban del pueblo, era todo lo que les importaba, era esclavizarlos a través de la religión. Así que no les respaldaba nada, pero Jesús venía con palabras sencillas, explicaba, daba el sentido y les retaba. Por eso dice, ¿dónde obtuvo tales cosas? Y nótese que tiene un poco más de impacto porque este sujeto había vivido en medio de ellos.
No era como el impacto de cualquier otro en Galilea. Este Jesús había jugado con sus niños, eran gente a los cuales Jesús le había hecho trabajos de carpintería o de albañilería. Jesús había trabajado con su padre, había estado ahí, le habían visto andar con diapers o lo que sea que anduvieran en ese entonces. Había corrido en esas calles, había comido en esas casas. Y Jesús de repente estaba en el centro cultural, religioso y político de los judíos, hablando de parte de Dios. Y ellos sorprendidos, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿De dónde vienen estas cosas? Y nótese, ¿cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Sabiduría se describe en el libro de Proverbios como la habilidad para vivir. Sabiduría no solo es hablar. Sabiduría bíblicamente es habilidad para vivir bien. De manera que veían consistencia en su obrar y en su hablar. Pero hay algo más ahí. ¿Por qué? Nadie tenía problemas con que Jesús no había ido al seminario bíblico. Jesús no se había sentado a la par de grandes teólogos, no había ido a la escuela, a la escuela teológica, no era parte de una casta de sacerdotes o rabinos, no era reconocido como tal. Jesús era un carpintero, él trabajaba con madera, según algunos creen que también trabajaba con piedra, porque Nazaret era una pequeña aldea en una montaña con mucha piedra. Así que seguro trabajaba con las dos cosas. ¿Cómo es que este carpintero nos está hablando a nosotros de esta manera tan alta? ¿Cómo es que este muchachito que le vimos crecer, que era muy bueno con la madera y hacía proyectos, hizo casas, hizo sillas, hizo demás, cómo nos está hablando como si fuera el rabino más importante? Nótense cómo cuestionan. La manera en que cuestionan es muy con saña. Porque es como, ¿y este quién es? Si este ha crecido ahí y lo hemos visto. ¿Cómo es que ahora, de dónde salió esto? Pero nótese que por la respuesta después, no es una sorpresa como, wow, lo que Dios ha hecho. Y pensaba que a veces también podemos ser nosotros así, ¿no? ¿Y este? ¿Y este qué se cree? ¿Y este hablándome a mí, preguntándome que cómo estoy? Ni que fuera el pastor, ni que fuera un líder, ni que fuera... Fácilmente podemos hacer estas cosas. Fácilmente podemos poner clases. Fácilmente podemos poner etiquetas. Esto es lo que hace el hombre. Pone etiquetas, pone clases. No, tú no puedes hacer esto. Esto lo hacemos todos los días. Cuando uno se saluda, cuando conoces a alguien, ¿y tú qué haces? Lo primero que pregunta es, no te preguntas cómo se llama tu esposa. ¿Y tú qué haces? Yo trabajo aquí, yo trabajo allá, como que eso identifica a la persona. Hoy en día eso es lo que la gente quiere saber. ¿Y tú qué haces? Yo soy aquí, yo he hecho tal cosa. ¿Y tú qué estudiaste? Yo he hecho esto. Todo el tiempo. No importa nada de sustancia, sino todo superficial, sino siempre es para categorizar, para poner clases, para poner barreras. Y estos querían dejar a Jesús en un lugar y decían que no le correspondía. Y nótese de nuevo que realmente cualquier hombre podía ponerse en pie y dar un comentario, una oración en la sinagoga. O sea, esto no era de locos. ¿Acaso opinaban lo mismo de cualquier hombre que se paraba y hacía esto? No. Pero había celos, había orgullo, había rechazo hacia Jesús, porque ¿qué se cree? ¿Cómo osa venirnos a hablar de esta manera? ¿Cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Si este, solo se me vienen frases salvadoreñas que nadie me va a entender, porque decimos, si este chorreado, porque chorrea como baba, así un niño, este niño chorreado decimos, tal vez ustedes no lo entienden, pero como este niño chorreado viene a hablarme aquí a mí así,
Sería el equivalente que Josiah de repente le dice algo a José y es como, ¿ves este que se cree? Papá, es que no estás tratando bien a mamá. ¿Sería? ¿Y este quién es? ¿Mocoso? Nótese la incredulidad. Dice de nuevo, ¿quién es este hombre que hace estas cosas? ¿Quién le ha dado esta sabiduría? No es normal si este es uno de nosotros. Es más, si este es solo un carpintero. ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿O estos hechos poderosos? ¿Estos portentos que hace? De nuevo, recuérdense como con la incredulidad de los líderes religiosos, nadie estaba cuestionando si eran verdad o no. La gente los había visto, habían escuchado. La hija de Jairo se murió y la resucitó esta mujer con 12 años de flujo de sangre y ya no más. Nadie cuestionaba si eran verdad o no. Realmente sabían que era verdad. Decían, ¿de dónde? ¿Y de dónde? ¿Nunca han hecho esa expresión? Si te cuentan que alguien ha hecho un logro y tú dices, ¿y de dónde este? Así somos muy crueles, somos muy duros. Y la incredulidad va más allá en el versículo 3. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? Hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. O sea, estos tipos conocían a Jesús. Estos tipos sabían quién era Jesús. Pero hay algo acá que se nos puede perder al no tener una concepción hebrea. Si vemos en las Escrituras, era común referirse a alguien como el hijo de su papá. Esta era la manera de hacerlo. El hecho que algunos han dicho, no, es que tal vez José se había muerto. Incluso aunque José ya se había muerto acá, era la práctica de la época usar al papá para referirse a su identidad, nunca a la mamá. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Ellos estaban denigrando a Jesús, porque ya sea que estaban pensando que él realmente no era hijo de José, estaban diciendo básicamente, este tal vez es un bastardo, este es un hijo fuera del matrimonio. Se usaba cuando alguien se refería a que eres hijo de tu mamá, era una ofensa, porque quiere decir o que tu mamá es una prostituta, o que eres un bastardo, o que fue fuera del lazo matrimonial, o que incluso era un gentil, porque al ser gentil era mal visto por la idolatría que traían. Entonces, si te decían tal y tal persona, hijo de la señora tal, realmente te estaban ofendiendo. Nada en contra de las mamás. Era simplemente, tú no tienes papá. Tu papá realmente no es José. Reconocen a María, reconocen a sus hermanos, pero la incredulidad de ellos va más allá. Le ofenden, le ven de menos. En Galilea le habían reconocido. Solo los gentiles le habían rechazado, los líderes religiosos, pero la gente de mi casa, mis hermanos, mi familia, le habían rechazado. Leímos antes también cuando María va y sus hermanos y le tenían por loco. Es consistente. Pensaban seguramente que Jesús estaba loco. En Nazaret, que le conocieron, sabían cómo había sido el rollito de que cómo así de que sin casarse Jesús salió. Seguro había chambre entre esos 500 y ahí lo habían dejado en paz, pero ahora resulta que es el líder religioso, ahora resulta que viene a hablar de parte de Dios, y esta gente estaba entrando en un terreno muy peligroso, porque estaban dudando de Jesús. Estaban dudando de quién Él era. Estaban ofendiéndole. Todavía le dicen para mostrar que realmente les conocían, versículo 3, ¿no están sus hermanos aquí, sus hermanas aquí con nosotros? La Iglesia Católica, por ejemplo, dice y habla de la perpetua virginidad de María, algo que queda claramente derrotado al leer este texto. Jesús tuvo hermanos, María no fue perpetuamente virgen, concibió a Jesús virgen del Espíritu Santo, pero después se casó, después tuvo hijos, y esto es bueno, esto es honroso, no es malo.
Y nótese al final, el último versículo, la última frase. Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. ¿Qué quiere decir? Se avergonzaban de él. Jesús, sí, el gran rabino y tal, pero tú eres un bastardo. Tú no correspondes a nosotros. Tú correspondes a estar haciendo otro tipo de tarea, pero tú no tienes autoridad para hablarnos a nosotros. Se avergonzaban. Estos hombres y mujeres estaban llenos de orgullo. No podían creer que de Nazaret había salido el Salvador, que él había vivido ahí. Y este término que en griego se usa para este verbo de escandalizar, se refiere a una piedra rechazada. ¿Cómo así? Ustedes se acuerdan, hay muchas bromas de esto en internet. Si uno va a Lowe's o a Home Depot a comprar unos 2x4, hay un montón que son bien chuecos. Y entonces hay un montón de memes en línea como un árbol así, y dice, el árbol del que Home Depot sacó la madera. Porque la madera toda chueca, así, y tú la pones y supuestamente está bien, y debe ser recta, y la madera toda así. Bueno, ese sería el equivalente moderno de una piedra rechazada. Tú dices, no, esta madera está chueca, y la tiras, esto no me sirve. Y una piedra rechazada o una piedra de escándalo, es la misma palabra. Es una piedra que el constructor la recibe, y van a ver en la nueva capilla que están construyendo para nosotros, que ya casi va a estar lista, han puesto atrás unas piedras. Hay una decoración de piedras así bien bonito. Entonces tú recibes las piedras y ves, no, esta está chueca, la tiras, esta piedra, esta está buena, la pones, esta está rota, esta está partida. Una piedra de escándalo era una piedra que tú tenías que rechazar porque estaba mala. Miren el Salmo 118, un salmo que habla acerca de Jesús, un salmo mesiánico. Salmo 118, 22. Ahora podemos entender esto mejor con este concepto. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Por qué? Porque el 2x4 está chueco. Porque la madera está chueca. Porque la piedra está rota, porque está quebrada. Por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores, hablando de Jesús, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. La piedra del ángulo, la piedra principal. Miren Isaías 53. De pasar a ser rechazado por algunos, de pasar a ser rechazado por los de su mismo pueblo, Jesús ha venido a ser la piedra angular sobre quien se basa todo el edificio. Algunos dijeron, esta piedra no sirve. Dios dijo, recibo la ofrenda que mi Hijo hizo por tus pecados. Por eso es esa piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra más importante de la construcción. Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Este fue Jesús, rechazado por los gentiles cuando cruzó el mar de Galilea, rechazado por los líderes religiosos al llamarles la atención con esa incredulidad, al asignar los milagros que él hacía a Satanás, rechazado por sus familiares, rechazado por sus pueblerinos, por los que habitaban en Nazaret también, rechazado. Miren Marcos capítulo 12 ahora, Marcos 12. Versículo 10, citando el Salmo 118, dice, ni aún esta escritura han leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Miren en Hechos 4, Pedro usó esto para hablar acerca de Jesús también, en uno de sus mensajes, Hechos 4, capítulo 11. Desde el 10 dice, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos, no creo que sea casualidad que pone el Nazareno porque implica que lo que pasó acá fue que le rechazaron, a quien ustedes crucificaron
y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores. Ustedes dijeron, esta piedra no sirve, esta piedra es chafa, esta piedra es falsa, esta piedra no debería ser usada como piedra. Pero que ha venido a ser la piedra angular. Ha venido a ser la piedra fundamental para lo que Dios estaba haciendo a través de él. Termina diciendo en el 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No sé cuál sea tu condición hoy en día, no sé si te identificas como cristiano, si dices ser cristiano pero realmente no lo estás haciendo, si realmente estás tratando de hacerte loco, sabes que es verdad, no sé dónde estés parado, no sé si te avergüenzas de Jesús, no sé si tal vez estás tratando con todo tu corazón, pero en el día a día te olvidas de Jesús, te avergüenzas de Él. Que no caigamos en la incredulidad que cayeron los de Nazaret, que estaban tan cerca. Le conocían, le vieron, le escucharon, vieron los milagros, pero no creyeron. No quisieron creer. Miren Hechos 3:20, allá atrásito, desde el 19 dice, por tanto arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. No sé qué esté pasando por tu vida realmente. Aflicción, angustia, temor, presión. Jesús, creyendo en Jesús, aferrándonos a Jesús, corriendo a Jesús, podemos y vamos a tener tiempos de refrigerio. No sé qué se les viene a ustedes tiempo de refrigerio, pero un tiempo de refrigerio es alegre, es en la escuela, es salir de la escuela y es comer los bocadillos, jugar con los amigos, es tal vez una tarde en el campo comiendo un refrigerio, compartiendo con los que uno ama, etcétera, etcétera. Habla de Jesús trayendo un tiempo de refrigerio a tu vida. Si no crees y tú sabes que es verdad, te invito a que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesús como tu Señor y Salvador. Si crees, pero te has estado avergonzando verdaderamente de Jesús, igual dile, Señor, perdóname, porque no he estado viviendo de esta manera, porque en la práctica estoy siendo un poco como los de Nazaret. No quiero rechazarte, no quiero que me rechaces. Quiero ver tus bondades. Cantábamos, cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Tú te estás gloriando, te estás gozando en las bondades de Dios que Dios te da, lo que Dios te ha dado, lo que tienes, estás reconociéndole a Él, estás adorándole a través de cuando cantamos, a través en el día a día agradeciéndole al Señor, sosteniéndote en Él, o te avergüenzas de Él, te avergüenzas de ser llamado cristiano. Esa piedra rechazada, esa piedra de escándalo ha venido a ser la piedra angular. Solo en Jesús hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Venid a mí los que están trabajados y cansados, que Él nos puede hacer descansar. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Jesús les dijo en el versículo 4, Marcos 6:4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En Juan 4:44 también lo dijo de esta manera. Y entre sus parientes y en su casa, dice, ¿sabía que esto era normal? Si vamos a Jeremías capítulo 11, un ejemplo de un profeta que fue rechazado también. Es difícil ser profeta en la tierra de uno, a menos que llegues a ser como un gran deportista y tal, y eventualmente te reconocen, pero es común que la gente tenga recelo del éxito de otros. Dice, pero si este creció ahí conmigo, si este viene de donde yo, ¿y cómo es que este está ahí? Pero esto no es lo que Dios quiere. Esto es pecado, esto es una falta en contra de Dios. Es justamente la falta que estaban haciendo estos hombres llenos de orgullo. Jeremías 11:19 dice, pero yo era hablando Jeremías al Señor,
Yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que su nombre no se recuerde más. Y estamos a punto de comenzar o entrar en Marcos, que será el próximo domingo, cuando matan a Juan el Bautista. También fue profeta, también rechazado por llamarle la atención al rey. Está preparando el camino para lo que viene. Y dice que Jesús en el versículo 5, volviendo a Marcos 6, ya no pudo hacer allí ningún milagro, ya no pudo hacer ahí ningún hecho portentoso. Jesús ya no pudo. No quiere decir que la incredulidad de ellos era más grande, no quiere decir que solo si creían debían hacer el milagro. No, sabía que sería por demás, sabía que no habría fruto ahí. No obstante, dice que solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Marcos 5:23, Jairo le ruega a Jesús, Jesús, pon tus manos sobre mi hija para que pueda ser sanada. Jesús pone las manos sobre los enfermos, solo sanó a algunos, me imagino que vio fe en ellos, pero ya no pudo hacer nada y era por demás. El pueblo le había rechazado, se avergonzaban de Jesús. Pero miren el versículo 6, dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba en shock. ¿Cómo esta gente puede ser tan incrédula? Si me han visto, hay consistencia en quién yo soy. Soy el Hijo de Dios, he venido a verles, he venido a predicar las buenas nuevas, pero están tan lejos. Jesús se sorprendió. Estaba maravillado, estaba escandalizado también de ver la incredulidad de ellos. Y dice que se fue y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Qué triste, donde estaba su familia, donde estaban seguramente primos, tías, conocidos, amiguitos con los que crecieron, compañeros de trabajo, no quisieron creer. Hermanos, y yo sé que puede ser, claro, si esta gente, yo no sé cómo no cree. Esto éramos nosotros. Por un lado puede ser muy fácil decirlo, pero esto era yo, esto éramos nosotros. Sin Cristo no tenemos esperanza. Si el Espíritu de Dios no hace una obra de salvación en nosotros, no tenemos esperanza. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra. Y debemos orar porque el Señor rompa esas barreras, abra esos corazones. Debemos seguir dando las buenas nuevas de salvación. Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. La pregunta es, si Jesús te observara hoy, si Jesús entrara en tu corazón, ¿se maravillara, se sorprendería de ver la falta de fe? Porque la fe obra, porque la fe acciona. No solo es creer. Los demonios creen y tiemblan. Pero el hecho que los demonios crean no quiere decir que son salvos. ¿Por qué creen que el endemoniado llegó a postrarse a los pies de Jesús? Porque sabían que era real, porque sabían que tenía la capacidad de atormentarlos. Y le dijo, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos creen y tiemblan, tienen temor. Tal vez hasta tienen más temor que nosotros. La pregunta es, ¿cómo crees? Porque si creemos que Él es el Hijo de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confiado en Él para salvación, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar caminando en su verdad. Debemos andar proclamando a otros. Si el Señor abriera tu corazón y viera, ¿encontraría incredulidad? ¿Encontraría una fe superficial como quien dice, sí, yo sé que Jesús murió, pero ¿eso qué quiere decir? No solo basta con creer intelectualmente, sino que debe transformar tu corazón. Pregunta, ¿alguna vez te has arrepentido de tus pecados? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, perdóname porque soy pecador, porque fuera de ti no hay salvación, porque necesito ser perdonado, necesito ser salvado, porque si me muero hoy, no sé para dónde voy, no estoy seguro de si iré al cielo o si iré al infierno? Deberías de poder responder estas preguntas, no por emocionalismo, porque yo siento que no te juegues tu vida eterna. Tu destino eterno
se decide en esta vida finita. Tu tiempo infinito se va a decidir en lo que tú hagas con lo que conoces. Eres como los demonios que crees y tienes temor por lo obvio, por lo que viene, pero por lo desconocido tal vez. ¿O tienes temor? Te has humillado, has creído, has reconocido como Señor, como Salvador, y estás caminando detrás de Él. No somos perfectos, nadie ha dicho que lo seamos. Acá no somos santos volando con alitas, todos somos pecadores en necesidad de más y más perdón. Lo único que nos diferencia es pecadores que han confiado su salvación en Jesús versus pecadores que han dicho, yo no necesito a Jesús, y pagarán eternamente por su pecado. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes a que Jesús se avergüence de ti. No esperes hasta que estés tocando y digas, Señor, ábreme. Pero si yo iba a la iglesia y Él diga, realmente tú nunca fuiste mío. Realmente tú nunca te arrepentiste. Tú nunca creíste. Tú nunca te comportaste como tal. El solo ir y sentarte y el calentar la banca, eso no era nada. Que Jesús no se avergüence de nosotros. Que Jesús tenga misericordia de nosotros, porque si somos salvos es únicamente por gracia, por medio de la fe. Y esto, según Efesios 2, es don, regalo de Dios. Pero nosotros debemos arrepentirnos. Nosotros debemos confesar nuestros pecados, creer y volvernos, irnos al otro lado. Señor, yo creo, pero sigo caminando hacia el mal. Es volverme, ir al otro lado, ahora corriendo a la cruz, corriendo a Él, dependiendo de Él, sosteniéndome en Él. Permítame orar. Mediten en estas verdades. Si nos estamos avergonzando de Jesús, si no estamos viviendo de la manera que Él quiere que vivamos, pidamos perdón. Pongámonos a cuenta con Él. Y vamos a terminar cantando Cristo, mi sabiduría, que es diferente a la que está ahí. Así que Perla, si me ayudas a regresar a Cristo, mi sabiduría. Amado Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por salvarnos cuando todo parecía perdido. Gracias por darnos razón de vivir en Cristo, Señor. Perdónanos si a menudo vivimos como si no lo fuéramos. Perdónanos si a menudo nos avergonzamos de ti. Si vivimos como que no hay mañana. Si vivimos como si no hay una eternidad adelante. Señor, ayúdanos a creer en ti y creer de verdad. Creer que tú eres el Hijo de Dios que pagó por nuestros pecados, confesarte como Señor y Salvador, arrepentirnos, lo cual involucra volvernos de nuestro pecado y correr hacia nuestro Salvador. Señor, esto no quiere decir vivir una vida religiosa, aleluya, con una Biblia debajo del brazo, sino tener una relación contigo y confiar nuestra salvación no en una iglesia, no en un credo, no en nada, sino en Jesucristo, esa piedra angular, esa piedra, la piedra más importante que muchos rechazan. No queremos ser quienes te rechazan. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos honrarte con todo en nuestra vida. Que podamos adorarte siempre, reconociendo lo que tú has hecho. Que veamos tu obra en otros y nos gocemos. Que veamos tu bendición en otros y nos gocemos. Que veamos las luchas en otros y no juzguemos. Que nos animemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, sabiendo que somos deudores tuyos, que nada nos pertenece, que todo es tuyo, Señor. Que podamos tener la certeza de morir hoy y regresar contigo, estar contigo. Si hay alguien que no cree en ti, que tú le des un genuino arrepentimiento, que pueda volverse de su pecado e ir tras Jesús. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.